conversar sobre integración y relaciones internacionales. Es un tema que no se suele hablar normalmente. ¿De qué se trata? El doctor Manuel Valega Mírez está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Valega, buenos días. Buenos días, Ronald. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, aquí estamos abordando un tema obviamente de una situación de los parlamentarios, pues, y los familiares que pueden vender, alquilar o no al Estado, pero en fin, hablemos de la integración y relaciones internacionales. Doctor, ¿qué son las relaciones internacionales? ¿A qué se refiere este tema de integración y relaciones internacionales? Cuéntenos, por favor. Bueno, las relaciones internacionales como tal es una ciencia social que tiene como finalidad el estudio de la interacción de los estados principalmente. Tradicionalmente los actores internacionales siempre fueron los países, aunque hoy con el tema de la globalización, el libre mercado, ya entran a tallar otros actores como son las transnacionales, grupos económicos, lobbies y demás organizaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de relaciones internacionales, hablamos principalmente de política internacional en sus diversos alcances: defensa, economía, comercio, medio ambiente. Claro, ¿y qué cosas, por ejemplo, podemos lograr aquí desde Apurímac en este tema de relaciones internacionales? Bueno, en relación a las relaciones internacionales para Apurímac, una clara muestra de ello es, por ejemplo, el tema minero, el tema agrícola. Gracias a las relaciones internacionales y el proceso de globalización, hoy por hoy el Perú es un país interconectado a nivel mundial, con una política de suscribir una serie de tratados de libre comercio que facilita a nuestros productores agrícolas, a nuestras pymes y a diversos actores económicos locales que tengan mercados donde poder exportar sus productos. Entonces, la política internacional, las relaciones internacionales a través del libre comercio y del comercio internacional nos abren un abanico de posibilidades no solo para el crecimiento económico, sino para el desarrollo de nuestros pueblos. Nos abre las posibilidades de recibir inversión, lo cual genera nuevos puestos de trabajo, y finalmente es una oportunidad para salir, pues, de la pobreza y de dejar de ser países en vías de desarrollo. Claro. Bueno, en el tema de exportaciones aún nos falta hacer bastante trabajo. ¿Cómo pueden articular este tema de relaciones internacionales las municipalidades? El tema de las municipalidades, bueno, es un tema complejo porque naturalmente no todas las municipalidades cuentan con los técnicos con una especialización requerida, pero creo yo que en primer lugar brindar capacitaciones. Es importante que las municipalidades establezcan políticas de capacitaciones para los ciudadanos, fomenten lo que es dentro de su ámbito provincial o distrital, lo que son vías, infraestructura. Uno de los principales problemas que tenemos es que, por ejemplo, tenemos un déficit tremendo de infraestructura. Entonces, ¿de qué te sirve poder tener una serie de tratados de libre comercio, una serie de mercados para poder vender tus productos si no tienes, por ejemplo, las carreteras, los canales de riego, para tú poder producir y poder sacar tu producto en los tiempos necesarios? Además, la capacitación es fundamental porque los tratados de libre comercio te exigen una serie de requisitos y tecnicismos para la calidad de los productos. Entonces, no es que tú simplemente siembras papa o siembras fruta. No, es la fruta con ciertas medidas, con ciertas técnicas que lastimosamente muchos agricultores no logran cumplir por no recibir la capacitación necesaria, ¿no? Con esta política de descentralización que venimos teniendo desde hace más de 15 años en el país, hoy por hoy las municipalidades tienen un rol protagónico para poder no solo informar, capacitar, sino también poder relegarle responsabilidad al gobierno central por tener un trabajo más directo con la gente y con su localidad, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, ahora sí, vamos. Bueno, yo creo que es importante. Perfecto, ahora sí lo escucho, Rubén, buenos días. Bueno, ahorita el panorama internacional está bastante complejo como lo habitual.
Tenemos en la parte de Asia los problemas en el mar de China, aunque actualmente el tema de moda, el tema candente es el tema de la Amazonía y los reclamos que una serie de países, principalmente de la Unión Europea, le reclaman al gobierno de Brasil por estos incendios, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que es un tema que está siendo politizado y manejado. Los incendios en Brasil y en la Amazonía en general son fenómenos naturales que suceden año a año, que tiene como finalidad, que naturalmente termina teniendo la finalidad de nutrir los suelos de la Amazonía. Tengamos en cuenta que los suelos de la Amazonía no son suelos de mucha calidad para el tema de fertilidad, para el tema agrícola, para el tema de plantas, y que justamente estos procesos lo que generan es la renovación de la calidad de los suelos. El tema es que este incendio es un incendio bastante fuerte, bastante más potente que otros años, y mucho se le reclama al gobierno de Brasil de no estar realizando los controles o la prevención y le culpan por temas de deforestación y de falta de control, ¿no? Aunque tengamos en cuenta que, por ejemplo, este incendio que si bien se está suscitando en Brasil, también está suscitando en la parte de Bolivia, sobre todo en la parte de la selva, en la parte de Santa Cruz, de Beni, de Pando, y que esto tiene como origen que hace un mes atrás el gobierno de Evo Morales promulgó una norma que permitía y extendía las posibilidades de quema de suelos amazónicos para usos agrícolas, ¿no? Entonces, mucho se le está culpando a Bolsonaro, pero también tengamos en cuenta que hay una responsabilidad por parte del gobierno de Evo Morales en los casos de Bolivia que no se menciona, ¿no? Sí, ¿no? Es un tema que naturalmente suscita año a año, solo que este año ha tocado más fuerte, y eso en parte también por las cuestiones del cambio climático y factores naturales que no son predecibles, pues, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que los últimos años la Unión Europea, el espacio europeo, está siendo azotada y bombardeada por migraciones masivas y descontroladas del norte de África y del Medio Oriente, ¿no? E incluso actualmente hemos visto el problema del barco Open Arms, de una ONG española que está llevando migrantes ilegales a las costas de Italia, que ha generado una crisis política muy grande que ha generado la dimisión del primer ministro, ¿no? En ese sentido, la exigencia de nuevos requisitos parte de una política comunitaria dentro de la Unión Europea de querer proteger la de querer proteger sus fronteras al exigir requisitos para que entre gente que no vaya a quedarse como ilegal y que de alguna manera genere algún aporte para el espacio comunitario, ¿no? Esos requisitos creo yo que también deberían ser exigibles no solo a los países de América Latina o a países que no están en situaciones tan caóticas, sino también exigirlo principalmente a los países de África, a los países de Medio Oriente, para de alguna manera controlar y regular la ola migratoria, ¿no? Bueno, sobre el tema de los venezolanos, el tema de los acuerdos migratorios, vamos por partes. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Perú hace poco suscribió un acuerdo con la Unión Europea por el tema de la visa Schengen. En ese caso, en comparación con otros países de la región, nosotros tenemos una enorme ventaja para poder acceder a Europa como turistas, naturalmente, cumpliendo con los requisitos y la reglamentación que la Unión Europea en todo su derecho le exige a los ciudadanos extranjeros para entrar a su territorio. En el caso de Venezuela y en el caso de América Latina por lo general, por lo menos a nivel de América del Sur, hay una política de facilitar no la migración, pero sí, digamos, el turismo, los viajes,
que los ciudadanos, por ejemplo, dentro de la comunidad andina, que está conformada por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, puedan acceder a estos países única y exclusivamente con su DNI. Originalmente eso también se extendía y se aplicaba a Venezuela. El problema es que con la enorme crisis migratoria suscitada por el colapso del modelo socialista que gobierna Venezuela, ha generado pues una migración que no era prevista por nuestras autoridades, que ha desbordado cualquier proyección y que naturalmente, si bien de manera tarde, se ha empezado a aplicar y exigir visa para filtrar y de alguna manera disuadir a que menos gente ingrese a territorio nacional, ¿no? Eso en todo el derecho que nosotros como país soberano tenemos, ¿no? Tengamos en cuenta que el triunfo, el eventual triunfo que va a tener el peronismo nuevamente es única y exclusiva responsabilidad del gobierno de Macri. El gobierno de Macri se vendió como un gobierno de derecha que prometía todos los cambios que Argentina necesitaba a nivel económico. Sin embargo, el gobierno de Macri ha sido muy débil y ha sido muy tibio para aplicar las reformas necesarias que la economía argentina necesitaba. Entonces, un gobierno de derecha que promete un cambio a un modelo que naturalmente está condenado al fracaso, como es la política estatista y la política socialista, que no cumple con lo prometido, es peor que la continuidad misma de la izquierda. En ese sentido, estas deficiencias que el gobierno de Macri no ha logrado cumplir ha generado un descontento masivo y que da como resultado pues este resurgimiento de una tercera ola del kirchnerismo. Recordemos que la primera fue con Néstor, la segunda con su esposa o con su viuda y esta tercera con Fernández. Ahora bien, el bloque que quiere resurgir nuevamente de izquierda, veamos los actores que eventualmente lo compondrían, ¿no? La región latinoamericana ha tenido un giro nuevamente a la derecha, ¿no? En Brasil está Bolsonaro, en Ecuador está Lenín Moreno, que si bien se vendió como el continuismo de Correa, terminó siendo todo lo contrario, porque naturalmente las políticas del gobierno de Correa pues iban a terminar colapsando la economía ecuatoriana. En ese sentido, establecer un bloque con Bolivia geopolíticamente no es un aliado muy importante o relevante de peso. Venezuela es una economía devastada y políticamente está completamente desacreditado el régimen de Maduro. Y Nicaragua, ni qué decir, Nicaragua también es un estado que se proyecta a terminar como lo es actualmente Venezuela. Entonces son alianzas que naturalmente no van a sumar ni van a ser relevantes. El régimen de Maduro es un régimen que está siendo desconocido por la gran mayoría de países, es una economía completamente desacreditada, Nicaragua económicamente tampoco tiene un peso, entonces yo no sé muy bien qué va a poder establecer o qué alianzas va a generar Fernández. Yo creo, por otro lado, que eso va a generar quizás que la retórica antiderechista que siempre ha sido habitual en el peronismo y en el ala del kirchnerismo tenga que moderarse, ¿no? En la medida en que tenga que establecer relaciones diplomáticas con los países de la región. Entonces creo yo que para el peronismo y para un eventual gobierno nuevamente, el factor ideológico dentro de sus relaciones internacionales va a tener que bajar de peso, de relevancia. Saludos, muchas gracias. Muy buenos días, señor Chilet. Un gusto poder comunicarme con usted y mis saludos a todos sus radioyentes. Bueno, la crisis venezolana, la crisis migratoria tiene su origen en el colapso del sistema socialista que gobierna la República Hermana de Venezuela desde hace más de 20 años. Recordemos que las políticas de control cambiario, de expropiación y el modelo estatista son prácticas que estuvieron muy de moda en la década de los 80, finales del siglo XX,
y que evidentemente colapsaron. Muestra de ello es la disolución de la Unión Soviética y de todo el modelo soviético en Europa del Este. Sin embargo, el modelo chavista ha tratado de copiar, de emular este modelo económico, que lo único que ha generado pues es el colapso. Hoy por hoy en Venezuela el salario mínimo es en promedio $3,50. Es uno de los peores salarios a nivel mundial, incluso menores a los salarios que recibe el pueblo cubano, siendo para un poco contradictorio teniendo la mayor reserva de petróleo del mundo. Esto, sin embargo, ha generado pues una oleada masiva, no solo a nivel Sudamérica, sino a nivel extranjero de migración de venezolanos. Tengamos en cuenta que nosotros no somos el primer receptor de la comunidad venezolana, somos el segundo. El primero es Colombia, que ya supera el 1.000.000 de migrantes dentro de su territorio, y que parte de esta política de cooperación y de asistencia mutua entre nuestros pueblos es que se les acoge. El gran problema que ha habido con la migración venezolana no ha sido el acogimiento de parte de nuestras autoridades y de nuestro pueblo hacia los venezolanos. El problema ha sido el desorden. Tengamos en cuenta que a lo largo de todo este proceso migratorio que se viene realizando desde hace 5 o 6 años, se ha venido dando por oleadas. La primera, segunda oleada ha venido gente con preparación, gente profesional, universitaria, técnica, que naturalmente aporta y es beneficiosa para nuestra sociedad y para nuestro país. Tanto es así que muchos de estos técnicos, de estos profesionales, podemos llevarlos a provincias, a lugares donde quizás falta mano de obra capacitada, tecnócratas, para poder generar desarrollo a nuestro país. Sin embargo, las últimas oleadas ha sido descontrolada. Ello justamente porque la situación venezolana ha ido recrudeciendo. El problema ha sido que cuando la migración es desordenada, no tiene estándares mínimos de fiscalización, entra cualquier persona. Y justamente estas oleadas que por lo menos se ven en Lima, en provincia, de lastimosamente delincuencia realizada por venezolanos, es justamente responsabilidad de nuestras autoridades, que al momento de recibir no buscaban antecedentes, no fiscalizaban quién entraba y quién no, y muchos de los que terminaron entrando son delincuentes muy ranqueados. En ese sentido, si bien es tarde la política de poder exigirles visa a los venezolanos con antecedentes y demás, de alguna manera ha tenido un efecto positivo. Noticias que han salido, por ejemplo, en el diario El Comercio hace un mes, se ha paralizado la migración en un 90%. Ello porque ahora se exigen requisitos que lastimosamente mucha gente no puede cumplir. Si estas políticas se hubieran realizado o practicado con anterioridad, quizás no tendríamos la enorme cantidad de pueblo venezolano viviendo en nuestras ciudades, y no tengo la menor duda que la ola delincuencial venezolana sería mínima, ¿no? Claro, eso nos preocupa, la verdad, doctor Manuel Vanega, especialista en Derecho Internacional, Integración y Relaciones Internacionales. Hoy, leyendo el diario Gestión, nos llega una sorpresa, usted como experto en la materia, ¿no? Sobre todo lo que es en relaciones internacionales. La Coca-Cola Perú ha afirmado que la comercialización del llamado aguardiente chileno lo hace la embotelladora y no la marca. La empresa ha aclarado que a la fecha el portafolio de bebidas de Coca-Cola no incluye bebidas alcohólicas ni en Perú, ni en Chile, ni en Sudamérica. En cuanto a la lucha por el pico entre peruanos y chilenos, ¿le hace daño a las relaciones o es solamente para poner firmeza en cuanto a los productos de origen? Tengamos en cuenta que las denominaciones de origen se rigen básicamente por legislación nacional y amparada por tratados internacionales. Tanto es así que el reconocimiento de la denominación pisco como denominación de origen para el Perú no es uniforme. Hay países que nos reconocen, hay otros que no, y en algunos casos es compartida por ambos. Tengamos en cuenta que el embotellamiento o la distribución de bebidas alcohólicas con denominación de origen, con denominación de pisco, que en realidad es aguardiente chileno, en el caso chileno es una práctica estrictamente privada, es una embotelladora que simplemente sobre una realidad existente, porque no podemos negar que existe en Chile el aguardiente denominado pisco, que ellos simplemente están distribuyéndolo, es una práctica comercial, que creo yo no tendría por qué generar problema o tensión en nuestros gobiernos o en nuestros países, porque finalmente es una actividad que un particular está realizando. Eh, Claro, y hay tantos negocios chilenos como Saga, Ripley, Sodimac, Maestro, todos deben ser capitales chilenos que están dando trabajo y están operando con toda normalidad en nuestro medio, señor Valega, ¿no? Sin duda, ¿no? Las inversiones chilenas en el Perú son importantes, son la tercera o segunda inversión extranjera dentro del Perú, y principalmente en lo que es el tema de servicios.
y dar trabajo a muchos peruanos. Las relaciones entre Perú y Chile, si bien históricamente siempre han sido tensas, siempre han sido polémicas, creo yo que más que estar pendientes en la historia trágica y dolorosa que nos une, tenemos que ver con optimismo el futuro se nos promete a ambas naciones. Somos economías complementarias. Chile de alguna manera tiene un techo de inversiones mucho más bajo que el peruano. Nosotros tenemos muchas mayores capacidades y diversidad de oportunidades que Chile lamentablemente no tiene por sus condiciones naturales. Y Chile tiene un excedente de capital, cosa que a nosotros nos falta. A nosotros nos falta inversión, a Chile le falta dónde invertir. Entonces creo que en vez de eh, ¿cómo decirlo?, enardecernos o ver con recelo temas que nos desunen, deberíamos apuntar por las cuestiones que nos comprometen y nos unen y que finalmente benefician a nuestros pueblos, ¿no? Claro, ya los tiempos han cambiado, son cosas del pasado, ahora los negocios nos unen, los negocios, la generación de fuentes de trabajo y mejores condiciones de vida hace que los pueblos no haya fronteras, ¿no? Eso es muy importante. Nos pregunta una señora que nos ha llamado, nos escribe por WhatsApp y nos dice, pregúntele al señor Valega, ¿qué puedo hacer para hacer turismo, por ejemplo, en la región andina, en Bolivia, Colombia, Ecuador? ¿Es necesario sacar visa? Y para la visa Schengen, ¿en qué consiste? Nos pregunta, por favor, señor Valega. A ver, vamos por partes. A la primera pregunta, tengamos en cuenta que Bolivia, Colombia, al igual que el Perú y juntamente con el Ecuador, formamos parte de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. En ese sentido, los cuatro países y los ciudadanos de las cuatro naciones somos bajo el Tratado Fundacional de la Comunidad Andina ciudadanos andinos. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros observamos nuestro pasaporte, en la parte de arriba de la carátula sale Comunidad Andina. Nosotros somos ciudadanos andinos, podemos transitar única y exclusivamente con nuestro DNI dentro de nuestros países, dentro de estos cuatro países, sin necesidad de visa. Naturalmente, pues, si mal no recuerdo, creo que por 90 días, o sea, 3 meses, sin ningún inconveniente. En ese sentido no hay mayor trámite que realizar para conocer estos países. Ahora, en relación a la visa Schengen, es una visa que se emite por dentro de los países miembros de la Comunidad Andina, que tiene la particularidad que permite el ingreso a todos los países miembros de la comunidad. Supongamos, o demos un ejemplo práctico, yo aplico una visa Schengen en España para hacer turismo. España me lo otorga y no quiere decir que únicamente me voy a mover por España, voy a poderme movilizar por todos los países que forman la zona Schengen, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Es importante, usted como experto en lo que es derecho internacional, integración y relaciones internacionales también nos pregunta. Hay una señora que me dice, yo tengo familiares en Italia, pero yo tengo familiares en España. ¿Puedo tener ambas nacionalidades? Nos pregunta. El tema de la nacionalidad es complejo porque eso depende de la legislación que cada país tenga. Tengamos en cuenta que en el caso italiano, por ejemplo, la nacionalidad se transmite hasta la ciudadanía o nacionalidad se transmite hasta la cuarta generación de descendiente directo de italiano. En el caso de España hay convenios de doble nacionalidad con el Perú. El caso español, la verdad que no conozco mucho, no te podría detallar más sobre cómo se tramita la nacionalidad española. En el caso de Italia, esta cuarta generación, lamentablemente es un trámite muy engorroso eso, porque muchas personas se aplican y las citas para las entrevistas pues son incluso a 5 o 10 años, ¿no? Entonces es un trámite engorroso que demora y que responde al ordenamiento jurídico de cada gobierno, ¿no? Claro, en la época del 90 muchos peruanos, hay muchos de descendencia asiática, japonesa, inmigraron a Japón, ¿no? ¿Y cómo es eso de Japón? Porque hay la colonia japonesa es muy arraigada en el Perú, señor Valega, ¿no? Sí, como te digo, muchos países dan facilidades a los migrantes, a los hijos o a los descendientes de los migrantes de sus propios ciudadanos, ¿no? Y recordemos pues que también para mediados, finales del siglo XIX hubo una gran migración asiática en el Perú, ¿no? No solo china, japonesa también, y de alguna manera pues se da esa facilidad a los descendientes para poder retornar o poder incluso conocer el lugar de origen de sus familias, ¿no?